La comunicación en el sistema nervioso central, módulo 2. Las neuronas son células especializadas que transmiten información al cerebro, llevan a cabo operaciones involucradas en los pensamientos, sentimientos y acciones, transmitiendo órdenes al cuerpo con el propósito de controlar los músculos y órganos. A pesar de que su estructura a simple vista parece simple, su funcionamiento es más complejo. La neurona básicamente es la unidad funcional de vida de tanto seres humanos como vegetales. Aquí podemos ver que en el cerebro nada más contamos con 17 billones de neuronas. Si movemos hacia el cerebelo, aquí hay 69 billones de neuronas y en el cordón espinal tenemos alrededor de 1 billón. Así que básicamente tenemos cerca de entre 80 a 100 billones distribuidos en prácticamente el sistema nervioso central, sin contar las demás neuronas que se mueven desde el cerebro hacia los diferentes órganos con diferentes conexiones. Componentes de la neurona. El primer componente es el soma. ¿Qué es el soma? El soma es el cuerpo de la neurona. Podemos ver que todo esto es el cuerpo de por sí de la neurona y este contiene los organelos, que son los diferentes órganos pequeños que están dentro, el citoplasma, que básicamente es aquí como si fuera un líquido, con el organelo mayor, que es el núcleo, y en este pequeño aquí se conoce como el nucleolo. Dentro del citoplasma pueden observar que hay material genético. Tenemos los ribosomas, las mitocondrias, los ribosomas y los mitocondrias ayudan en el procesamiento de la energía. También está el aparato de Golgi, que permite la transferencia de proteínas y energías a través de la célula. Entonces, lo que protege al citoplasma es lo que se conoce como la membrana. Más adelante veremos las propiedades que tiene la membrana y cómo se da el proceso químico que permite que una célula pueda comunicarse con la otra. Tenemos también el axón. El axón es la parte, o es como el tentáculo más grande dentro de la célula o de la neurona. Los axones, puede haber axones cortos, axones largos. Los axones cortos comunican rápidamente a distancias cortas a través de las vainas de mielina, que ayuda a la aceleración de los impulsos eléctricos. También el axón puede llevar comunicación a largas distancias, sobre todo desde el cerebro a músculos más bajos, piernas, brazos, etc. También tenemos las dendritas, que son las extensiones que salen de la neurona y se conectan de varias formas con otras neuronas. Hay veces que conectan con el axón, hay veces que conectan directamente con otras dendritas. Son bastante polifacéticas a la hora de establecer canales de comunicación. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una neurona motora. Como pueden ver, estas ramificaciones son las dendritas. Aquí tenemos el soma, como habíamos mencionado, con el núcleo de la célula. Este es el soma, el cuerpo. Aquí tenemos las vainas de mielina, que contienen proteínas y grasas,
y aceleran la conducción hacia los terminales nerviosos, sobre todo estos que conectan con los músculos. Esto aquí básicamente, tenemos el montículo del axón, ¿verdad? Y las vainas. Aquí también está en este medio, podemos ver los nódulos de Rabiel, ya mismito lo mencionaremos. Así que esto en términos generales es una manera sencilla de poder visualizar la neurona. Tenemos tres tipos generales de neuronas. Tenemos la motora, que fue la que vimos anteriormente. La función es que conduce mensajes desde el cerebro hasta el cordón espinal y hacia los músculos y órganos. Es multipolar en términos de su forma y descripción. Corre a través del sistema nervioso. En términos de la descripción, tiene dendritas extendidas en varias direcciones en el cuerpo celular. Tenemos la sensoriomotora. Esta transporta información desde el cuerpo al cerebro y el cordón espinal. En términos de su forma y descripción, hay algunas que son unipolares y otras bipolares. Las unipolares van hacia afuera del cerebro y las bipolares van de afuera hacia el cordón espinal. Tienen dos polaridades, versus que las unipolares solamente van en una dirección. En términos de su descripción, las unipolares tienen axones cortos, por eso generan impulsos mucho más rápidos. Aquí también tenemos acción y procesos dendríticos en términos de la descripción que están en lados opuestos del cuerpo de la célula. Lo pueden ver con ramificaciones en el extremo y en el centro está el soma. También tenemos la interneurona. Esta conduce información entre neuronas en una misma área. En el cordón espinal sirven de puente entre las neuronas motoras y sensoriales para generar reflejo. Es multipolar. Se alojan principalmente en el cerebro y el cordón espinal. Por lo general poseen axones cortos que comunican localmente o lo que se conoce como neuronas adyacentes o cercanas. Aquí podemos ver, ¿verdad?, los tres tipos de neuronas. Aquí tenemos una neurona sensorial unipolar. La pueden ver aquí. También tenemos la bipolar. Aquí la gran diferencia es que la unipolar va a contactar directamente o a tocar directamente las áreas de la piel. Por eso es que tienen que ver mucho con la parte sensorial. Y la bipolar lo que hace es que se amarra con otras neuronas que van moviéndose hasta las neuronas unipolares, que son las que conectan directamente con la piel. Y entonces tenemos la interneurona, que como pueden ver es un número bien grande de dendritas, muchas ramificaciones, y se amarran, se conectan tanto con neuronas unipolares como bipolares. Ahora vamos a hablar de la membrana celular. La membrana celular, que es la que cubre el citoplasma que protege todos los organelos de la célula o de la neurona, mide alrededor de 8 micrómetros. Se compone de lípidos o grasa y proteínas. Las moléculas de estos lípidos tienen una cabeza que es soluble al agua y una cola que no lo es. Eso lo que hace es que básicamente crea un balance
¿verdad? De manera tal que la membrana va a tener una capa superior y una capa inferior, ¿verdad? Y esa doble capa es la que realmente protege el citoplasma y en sí, en términos generales, la célula. Esta membrana no solamente va a mantener a esa célula unida, sino que también controla el ambiente dentro de la célula, y permite, ¿verdad?, el paso de los diferentes iones que generan el impulso nervioso. Aquí también vamos a ver que las proteínas son las que sirven como canales para controlar la entrada y salida de iones a la célula. Y aquí tienen un ejemplo concreto. Ven las cabezas que mencionamos que son solubles al agua, la cola que no es soluble, ¿eh? Y esa doble capa que podemos ver, la capa superior, la capa inferior. La capa inferior controla el fluido intracelular, la capa exterior el fluido extracelular. Y aquí vemos los canales proteínicos que permiten que entren los diferentes iones para generar el impulso nervioso. Tienen una mecánica bien interesante que vamos a estar presentando, tanto un poco describiéndola y en algunos videos que le he dejado enlaces en esta presentación. Aquí, por ejemplo, volvemos y vemos que aquí tenemos la membrana. Aquí tenemos básicamente los canales proteínicos o las proteínas, pero esto pueden ver aquí que son canales por donde tenemos el fluido extracelular, donde vamos a tener iones de sodio y de potasio, que son los que más protagonismo tienen en el impulso nervioso. Tenemos también iones de cloro y aniones que se componen de diferentes elementos. Así que aquí pueden ver desde una forma simple que para que se dé la conducción nerviosa tiene que haber una entrada de ciertos iones de afuera hacia dentro para preparar lo que va a ser el impulso, y posteriormente se cierran los canales de manera tal que se cree una polarización de la neurona y se pueda dar ese famoso impulso nervioso que responde a la ley del todo o nada. Está en reposo, de momento se energiza, genera el estímulo, vuelve al reposo y así lo vamos a estar describiendo más en detalle próximamente. Un poquito más profundizando conceptualmente lo que acabo de describir anteriormente, la polarización de la membrana. ¿Qué es la polarización? Lo que significa es que va a haber una diferencia entre la carga eléctrica que hay dentro y fuera de la célula. Esa diferencia en cargas eléctricas entre estos dos puntos dentro y fuera de la célula funcionan como los polos de una batería, positivo y negativo. Lo que lleva a la creación de un voltaje. Un voltaje relativamente pequeño, nosotros le llamamos los milivoltios. Ahora bien, otro concepto que es importante es el del potencial de descanso. De la misma forma que nosotros medimos el voltaje de una batería, usted puede medir el voltaje de la neurona. Hay estudios donde se colocan prácticamente sensores que parecen alfileres dentro de los axones de las neuronas para poder medir el impulso, o también con los electroencefalogramas
hacen más o menos la misma función, pero mide la conducción nerviosa en términos más amplios. Ahora, por conversión arbitraria, el voltaje se va a expresar como una comparación del interior de la neurona con el exterior. Y que ese es cuando hay mucha cantidad de iones en la parte superior, hay menos en la parte inferior y viceversa. Esa diferencia de carga entre el interior y el exterior de la membrana de una célula que está en reposo es lo que se llama el potencial de reposo. Ese potencial de reposo de descanso tiene un voltaje negativo. En algunas células o algunas neuronas, uso intercambiado el término célula, pero es realmente también neurona. Es lo mismo lo que estoy hablando. Algunas neuronas pueden tener negativo 40 en términos de su potencial de reposo y otras negativo 80. Pero típicamente el potencial de reposo en la mayor parte de esta es negativo 70 milivoltios. Potencial de descanso de la neurona. El potencial de descanso se debe a la distribución desigual de las cargas eléctricas en los dos lados de la membrana. Como les decía anteriormente, al haber un desbalance afuera y otro adentro, no hay. Lo que va a pasar es que la neurona va a estar en descanso o en reposo y no va a enviar cargas que muchas veces se le llama eléctrica, pero en esencia es química, que produce una reacción eléctrica de voltaje, ¿verdad? Estoy tratando de clarificar eso, pues porque muchas veces se piensa que la carga eléctrica se da por sí sola, ¿no? Tiene que haber una reacción química. ¿De dónde viene esa reacción química? Pues de las cargas que proveen los iones o átomos que se cargan porque han perdido o ganado uno o más electrones. Ahí es donde se da ese periodo de descanso de la neurona, que posteriormente va a generar una reacción excitatoria, y ahí es donde se da el impulso. Esto se hace a través se hace con iones de sodio e iones de potasio que tienen cargas positivas. Entonces tenemos iones de cloruro que poseen cargas negativas, y los iones orgánicos, que son determinadas proteínas y aminoácidos, que también tienen cargas negativas. Fuera de la membrana, en el fluido extracelular, ese líquido que tiene principalmente se compone de iones de sodio y de cloro, y dentro de la neurona son principalmente el potasio y los aniones. El interior de la neurona tiene más iones negativos que iones positivos, mientras que los iones en el exterior son en su mayoría positivos. Esto, la relación entre positivo y negativo, hace que el potencial de reposo en sí mismo sea negativo. Les recuerdo que en términos de milivoltios es negativo 70 milivoltios en promedio. Continuando con el potencial de descanso, este proceso estriba en que las moléculas tienden a confundirse o a difundirse, continuando con el potencial de descanso de la neurona.
el proceso estriba en que moléculas tienden a difundirse desde un área de alta concentración a una de baja concentración. Aquí se dan dos fuerzas que van a ir trabajando, la de alta y baja concentración, para tratar de equilibrar la ubicación de los iones. Debido a la fuerza de difusión, los iones se mueven a través de la membrana hacia el lado donde están menos concentrados. Nuevamente recuerden, un área de mayor concentración a menos concentración. La idea es provocar posteriormente el disparo o el impulso de la neurona. Como resultado de la presión electrostática, los iones son repelidos desde el lado que está igualmente cargado y atraído al lado que se carga opuestamente, los positivos hacia lo negativo y viceversa. Aquí podemos ver cómo se manifiesta el impulso neuronal. Aquí podemos ver cómo se manifiesta el impulso neuronal. Aquí vemos el potencial de descanso. Si vemos este gráfico detalladamente, como les había mencionado, el potencial de descanso de la neurona es negativo 70. Aquí podemos ver los canales de sodio y los canales de potasio. Aquí vamos a ver los iones de potasio tratando de poco a poco ir entrando. Vemos una mayor concentración aquí en la parte superior de iones de potasio, mucho menos. Aquí tenemos los de sodio, son más en la parte interior. Aquí lo que mientras está descansando, pues van a ver que tenemos más iones de potasio afuera, dentro del canal proteínico, y dentro de la membrana tenemos canales de potasio. Y nuevamente tenemos más sodio en la parte fuera de la neurona o de la membrana, ¿verdad? Y tenemos más sodio adentro. Y tenemos, ¿verdad?, el canal de sodio está cerrado, tenemos sodio adentro y poco a poco van a ir entrando los canales de sodio de manera tal que se pueda dar lo que se conoce como un potencial local. Tenemos dos tipos de potencial, el potencial local y el potencial de acción de la neurona, que es cuando ésta se va a disparar, la que dispara el impulso nervioso, que pasa el umbral de negativo a positivo. Aquí vamos a tener, en términos del potencial local, el umbral, y entonces, por ejemplo, cuando se dispara, vamos a ver una entrada mucho más agresiva de los iones de sodio, y entonces se da una despolarización de la membrana que hace que se dé el disparo de la neurona. Pueden ver aquí cómo entonces, una vez se da el disparo, baja la neurona camino a la repolarización. Aquí entonces baja, cierra el canal o los canales de sodio, cierran, dando entrada a los canales de potasio, ¿no?,
Eso es para volver nuevamente al estado de descanso de la neurona. Aquí básicamente tiene cómo se da el proceso, ¿ah?, de impulso de la neurona desde el descanso. Esto funciona sobre la ley del todo o nada. ¿Ah? Aquí no hay impulso, se da el impulso, se da una repolarización porque la membrana nuevamente se prepara para el descanso y volver al proceso de ya sea potencial de acción o potencial local. No hablé mucho del potencial de acción, pero el potencial de acción usualmente, sobre todo en las neuronas que son motoras, se da a grandes distancias a partir del cerebro. ¿Ah? El potencial local es mucho más limitado. Así que aquí tenemos un ejemplo de cómo se da la ley del todo o nada en el disparo, ¿ah?, de un impulso neuronal. Y que esa es más o menos la tendencia. ¿Ah? Y como decíamos, en términos generales, eh, las neuronas comienzan con un potencial de descanso o de reposo de negativo 70 milivoltios. Aquí les exhorto a que vean este video donde se presenta un poquito más activo el proceso que les acabo de describir anteriormente. Así que lo tienen como asignatura. También tenemos el comportamiento de el potencial de acción con las células de Schwann. Así que les invito a que lo vean. Entonces, ahora un poco vamos a hablar sobre las glías y la producción de mielina. Aquí podemos ver nuevamente el comportamiento de, o la constitución, mejor dicho, de una célula, pero estas que vemos aquí que sirven de soporte a las células, en este caso a los axones, es lo que se conoce como la glía, que básicamente ayudan a fortalecer la estructura de las redes neuronales. Y que eso es uno de los roles importantes de las glías. ¿Ah? Y también la colaboración en la producción de mielina. Las glías se amarran a las vainas de mielina, ¿ah?, así que también colaboran en ese proceso. Así que, como les mencionaba, las glías producen la mielina en la célula, se posicionan como redes. En el centro está lo que se conoce como oligodendrocito, que lo que hace es que produce mielina en las células del cerebro y del cordón espinal. Ahora, el resto de la mielina, sobre todo en el sistema nervioso central, la producen las células de Schwann, que son células, son neuronas, pero tienen un rol, que es el de aportar a la producción de mielina. La mielina lo que hace es que acelera el impulso, acelera el potencial de acción de una membrana. Ahora, entre cada vaina de mielina vamos a encontrar los nódulos de Ravier. Estos, por la concentración de sodio que tienen, por lo general, aceleran el potencial de acción de una neurona. También tenemos lo que son las glías radiales, que son las que forman ese andamio que vimos, ¿ah?, en el dibujo anterior. También tenemos las microglías que proveen energía a las neuronas ante
lesiones y enfermedades, eliminando basura o desechos en la célula. También están los astrocitos, que es otro tipo de glía, y estos se asocian con la memoria y son de las células más abundantes en el cerebro. Hoy en día se está hablando de que los astrocitos tienen un rol sumamente importante en las enfermedades mentales. Cerebros con personas que tienen deficiencias de astrocitos en el cerebro, se ha encontrado que también presentan enfermedades como esquizofrenia, por decir algunos de ellos, paranoia, psicosis, y también se está asociando con problemas de déficit de atención y por otro lado enfermedades como el Parkinson y Alzheimer. Ahora, ¿cómo se conecta una neurona con la otra? O sobre todo, cómo las dendritas, esas ramificaciones que están al final de cada célula, cómo se conectan por lo que se conoce como una sinapsis. Para que se dé esa conexión de una neurona a otra, primero se conectan las neuronas a través de las dendritas, en algunos casos también los axones, dependiendo. El axón a través de la dendrita conecta y como vemos aquí, tenemos un axón, tenemos una neurona postsináptica, o sea, presináptica es que todavía no ha hecho la conexión. Este espacio que ustedes ven aquí, el espacio sináptico, tiene una separación que es la que permite que los diferentes iones puedan entrar de una célula a la otra. Aquí también, ¿verdad?, tenemos los receptores onotrópicos, ¿no?, que son receptores en las membranas neuronales, y esta abre los canales iónicos para producir respuestas rápidas y que puedan entrar los otros elementos que son los neurotransmisores, que son los que provocan diferentes reacciones neuronales en los individuos. También está el receptor metabotrópico, que es un receptor en una membrana neuronal que abre canales iónicos lentamente en un proceso de tipo metabólico para efectos duraderos. Los receptores onotrópicos funcionan para reacciones más rápidas, los metabotrópicos funcionan para reacciones un tanto más lentas. Aquí tenemos un ejemplo de una sinapsis. Estamos en un terminal o un axón presináptico, donde estas bolitas que usted ve, o estas bolas con bolitas internas, son vesículas, se le llaman vesículas, dentro de los neurotransmisores. Aquí estas bolas grandes son los neurotransmisores, y están las vesículas que descargan el neurotransmisor, descarga a través de estas vesículas. Aquí tenemos el rol de los iones también, de cómo ellos entran provocando que se dé un impulso, se da una liberación a través de la neurona presináptica, que es la que va a comunicarse con la postsináptica. Así que estos neurotransmisores entran a través de los famosos canales proteínicos que habíamos hablado anteriormente, que son de potasio o de sodio, y ahí es que se da la conducción nerviosa. Estas bolitas
rojas que pueden ver ahí son los distintos neurotransmisores que generan diferentes reacciones, ¿verdad? Una vez se disparan los impulsos neuronales en cada uno de nosotros. Aquí está el concepto de las redes neuronales. Aquí en la parte superior, donde tenemos la neurona presináptica, ven el astrocito, como les decía, está asociado también con la memoria. El astrocito es una glía. ¿Y qué sucede? Pues lo estoy simplificando, ¿verdad? Usted tiene una neurona presináptica, otra postsináptica, pero todo esto se está dando a través de una red. Y esa red está agarrada por la glía, ¿ah? Y es lo que genera los impulsos nerviosos que nos hacen comportarnos, pensar de una manera determinada y sentir de una forma particular. Así que ese astrocito también tiene otro rol, ¿ah? Que es que absorbe, ¿ah?, lo que se conoce como el neurotransmisor glutamato. ¿Ah? Lo trae, lo saca de la neurona presináptica, lo almacena de la neurona presináptica y lo envía. Esto parece como una bolsa donde el glutamato pasa a través del astrocito a la neurona presináptica, ¿verdad? Y a través del impulso neuronal se liberan las vesículas que entran a los canales de sodio y de potasio para generar el impulso que estamos buscando. Esta célula glial o el astrocito influye en la actividad sináptica, ¿ah?, donde concede o retiene la absorción del neurotransmisor o su liberación. ¿Va? Como les mencionaba, es como una bolsita que lo que hace es liberar. ¿Va? Es otro de los roles que tiene la glia, pero los astrocitos en particular, ¿va?, aguantan el glutamato, lo envían directamente a la neurona presináptica que rompe a través del potencial de acción. Salen todas estas pequeñas bolitas que básicamente son los componentes químicos del neurotransmisor. Y aquí se da el comportamiento del impulso neuronal. Aquí también tienen dos ejemplos donde tenemos lo que es la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Vean los videos, bien interesante problema, ¿verdad? Un poco más dinámico, van a ver esto que les acabo de mencionar. También van a ver las redes neuronales a niveles dimensionales para que puedan ver cómo se conectan las neuronas, cómo las glias le dan soporte a las neuronas, tanto motoras como sensorio-motoras, y a las interneuronas, y crean toda esa ramificación que corre a través del cerebro al sistema nervioso central. Aquí un poco retomando, ¿verdad?, el proceso de liberación de los neurotransmisores, pues se da en diferentes formas, ¿no? Tenemos lo que es la coliberación, ¿no?, la sensibilidad diferencial y la segregación espacial. Aquí en la coliberación, la neurona va a limitar o puede limitar la salida de los neurotransmisores más grandes, abriendo parcialmente el poro. O sea que
básicamente va entrando de manera selectiva en la sensibilidad diferencial. Cuando usted tiene los neurotransmisores en diferentes vesículas dentro de un mismo terminal sináptico, la sensibilidad del sodio va a liberar las vesículas solamente de manera especializada, va a salir solamente el sodio, y entonces en la segregación espacial, el empaquetado de los transmisores en terminales separados puede permitir que se den una segregación de neurotransmisores desde dos áreas diferentes. Se puede liberar sodio y potasio de manera distinta. Así que son tendencias que se dan dentro de la liberación de los neurotransmisores de una neurona presináptica a una posináptica. Aquí entonces tenemos algunos de los neurotransmisores, donde tenemos la acetilcolina. La acetilcolina tiene la función de transmitir a los músculos información al cerebro y está involucrado en el aprendizaje, entre otros. También tenemos al grupo de los monoácidos, donde tenemos la serotonina. Esta se relaciona con el estado de ánimo, el sueño y excitación, agresión, depresión, desorden obsesivo compulsivo y alcoholismo. También tenemos la dopamina, que contribuye al control del movimiento y promueve los efectos reforzados de la comida, el tener deseo de comer, el tener relaciones sexuales, el abuso de drogas, y se involucra también en enfermedades como la esquizofrenia y la enfermedad de Parkinson. También tenemos la norepinefrina, que también tiene una doble función. La norepinefrina puede ser una hormona, se puede comportar como una hormona, y se surge o se libera en la sangre cuando la persona está experimentando estresores. Él es un neurotransmisor que tiene dos funciones, puede ser hormona, puede ser neurotransmisor. Y cuando funciona como neurotransmisor, dentro del cerebro aumenta la excitación y la atención a eventos en el ambiente. También se relaciona con la depresión. Cuando la persona tiene muy poca norepinefrina, o sea, déficit, usualmente tiene algún nivel de depresión. Continuando con los neurotransmisores, tenemos también los aminoácidos, donde tenemos el glutamato. Este es el primer neurotransmisor excitatorio en el cerebro y el cordón espinal. Se asocia con el aprendizaje y cuando hay déficit de glutamato con la esquizofrenia. También tenemos el ácido gamma aminobutírico o GABA, que es un neurotransmisor que es inhibitorio predominante. ¿Qué significa esto? Sus receptores tienden a responder al alcohol y a los tranquilizantes, sobre todo la benzodiazepina. También deficiencias en GABA o sus receptores puede causar ataques de epilepsia. También contamos con la glicina, que son transmisores inhibitorios en el cordón espinal y en la parte baja del cerebro. Cuando lo que hace el veneno estrinina es que cuando una persona se lo toma le genera convulsiones y muerte, porque afecta el comportamiento, o sea, destruye el neurotransmisor glicina.
Un poco también pasa con los venenos de los animales cuando atacan a un ser humano. Continuando con los neurotransmisores, pues también aquí tenemos las endorfinas. Las endorfinas son neuromoduladores que ayudan a reducir el dolor y mejoran la respuesta del refuerzo, de la recompensa. Cuando alguien nos recompensa por hacer algo bueno. También pasa con la dopamina, eleva los niveles de dopamina. Tenemos también la sustancia P, que son transmisores que son sensibles al dolor. El neuropéptido Y, que inicia la adquisición del alimento y produce cambios en el metabolismo. Y nos queda el gas. El gas es el óxido nítrico. O sea que uno o dos de los transmisores junto con el monóxido de carbono pueden afectar el óxido nítrico, convertirse en un transmisor retrógrado y afectar las neuronas presinápticas dentro del proceso de impulso neuronal y afecta el que se dé el mismo. Aquí pues quiero que observen una imagen computadorizada del cerebro para que vayan viendo cómo los avances de la tecnología nos están permitiendo avanzar en el campo de las neurociencias de una manera espectacular.